Bueno, muchas gracias entonces a todos y gracias Mario por la introducción y la presentación. Es muy grato participar en este primer taller. A mi juicio es una tarea sumamente importante actualizar el contexto jurídico institucional como ustedes lo están haciendo en el Perú y con la participación no solo del sector público gubernamental, sino también de las organizaciones de la agricultura familiar, el sector académico, los profesionales y pensadores a nivel social, político, económico y productivo. Así que sin más, esperemos que estos aportes, estas reflexiones puedan ser útiles para este primer taller y que ojalá no sea el único y el último encuentro que tengamos, sino que, como decía Mario, desde el Programa de Desarrollo Territorial de la Agricultura Familiar del ICA estamos a total disposición para seguir colaborando con la representación del Perú, con el Ministerio, del Viceministerio del Perú, y bueno, estamos entonces a la orden y comenzando esta presentación. Si pasamos a la primera lámina, entonces, me gustaría comenzar con algunos conceptos que no me canso de repetir. Y el primero que nada es que la agricultura familiar no es sinónimo de pobreza. Lamentablemente, a lo largo del tiempo hubo una tendencia a asimilar la agricultura familiar y las políticas públicas con la pobreza rural. Y eso no es correcto. Es como si asimiláramos las pequeñas y medianas empresas urbanas de servicios o industriales a la pobreza urbana. Es lo mismo. En el sector urbano hay pobres y no pobres. En el sector rural hay pobres rurales y hay población rural y agricultores familiares que tienen condiciones de cumplir con un rol importante en el desarrollo del territorio rural, que están en transición hacia una economía de mercado. Entonces, la agricultura familiar no es sinónimo de pobreza. Y como decía el viceministro, en el Perú es el 97% de las unidades productivas agrícolas. A nivel de América Latina y del Caribe representa un 82%. O sea que son muchos millones de personas y varias de unidades productivas que hacen a la agricultura familiar. Es responsable del 70% de los alimentos de la canasta básica de la población. Y en particular, esto todos lo sabemos, es mucho más importante cuando hablamos de territorios rurales, cuando hablamos de zonas periurbanas, cuando hablamos de pueblos, cuando hablamos de villas, de pequeñas ciudades, de mercados locales y circuitos cortos de cercanía. Y también, esto es más relevante aún, estoy hablando de la participación en la producción de alimentos, esto es más relevante aún cuando vemos el tipo de alimento. Pasamos a la siguiente, si es tan amable. Veamos, leche y derivados, carne de ave y huevos, carne de cerdo, productos de la pesca artesanal y costera, frutas y hortalizas, raíces y tubérculos, cereales y leguminosas, semillas oleaginosas, miel y derivados, panela y derivados de la caña de azúcar, productos orgánicos, son algunos de los alimentos en donde la agricultura familiar es o el principal proveedor, por no decir el único, de cualquiera de estos alimentos a las canastas básicas de alimentación y a las estrategias de seguridad alimentaria de los países. Adelante con lo próximo. Entonces, reafirmamos, la agricultura familiar no es sinónimo de pobreza, es un aportante principal a la seguridad alimentaria de los países, y si bien es un sector heterogéneo, tenemos que acostumbrarnos a identificar un concepto que para mí es muy importante, que es la multidimensionalidad de la agricultura familiar. La agricultura familiar genera ingresos, genera empleo, agrega valor local, equilibra las oportunidades de desarrollo de los territorios. Es decir, hay una potencialidad de la agricultura familiar. Si le sumamos
sumamos todo esto a la seguridad alimentaria, que de alguna manera nos muestra que es un sector socioeconómico importante y merecedor de políticas públicas diferenciadas como lo está haciendo el Perú en este momento. En estos últimos 20 años, la agricultura familiar ha sabido dar respuestas positivas, tanto en productividad como en competitividad, tanto en lo que tiene que ver a las señales del mercado como a las señales de la política pública. Adelante. Lo que queremos enfatizar, adelante por favor, si podemos pasar a la próxima. Ahí está. Lo que queremos enfatizar para complementar este concepto de multifuncionalidad y para completar este concepto de que la agricultura familiar no es sinónimo de empresa, es que la agricultura familiar tiene una herramienta fundamental en las empresas de economía social y solidaria y en las empresas de tipo cooperativo, porque estas, al integrar a la agricultura familiar o la agricultura familiar conformando estas empresas de economía social y solidaria, tienen la capacidad de aumentar los volúmenes, aumentar la capacidad negociadora, mejorar su capacidad de insertarse en los mercados. Pero además una cosa muy importante que todos sabemos que es clave, a través de las empresas de economía social y solidaria y las empresas cooperativas, la agricultura familiar puede formalizarse y formalizándose es sujeto de las políticas públicas y es sujeto de ser proveedora de los principales mercados, como son, por ejemplo, las compras públicas, o sea, las compras del Estado. Participar en programas de seguridad alimentaria, alimentación escolar, canastas familiares, etcétera. Y también de los mercados comerciales, como decíamos recién, nivel local, nivel regional, nivel nacional, e inclusive integrando cadena de valor a partir de cultivos de renta en los mercados internacionales. Las cooperativas agroalimentarias y las empresas de economía social y solidaria se transforman en sistemas agroalimentarios complejos multimodales. Pasamos a la siguiente rápidamente. Estos complejos agroindustriales, agroalimentarios multimodales, integran la producción agrícola, la producción de servicios a la producción agrícola, la comercialización y el acceso a los mercados y a los consumidores. Adelante con la siguiente. Y acá me detengo en un elemento que en estos tiempos, ya en los últimos años, es crucial para la orientación de cualquier tipo de política pública diferenciada, sectorial o diferenciada para la agricultura familiar. Y es la inclusión productiva, aquellas políticas que le permiten a las unidades productivas familiares invertir en tecnología, invertir en sistemas de producción, invertir en infraestructura predial, mejorar las condiciones de productividad y mejorar así la calidad, la inocuidad de los alimentos producidos a partir de la unión, con lo que decíamos hoy, en estas empresas de economía social y solidaria, y dar entonces así respuesta a una demanda que cada vez es más exigente de alimentos sanos y nutritivos, y un consumidor que tiene derechos y que los ejerce. En los últimos 15 años los consumidores han aparecido como actores principales del mercado. Hace 20 o 30 años atrás se producía y se vendía lo que se producía. Hoy día todos tenemos que pensar, aún en los mercados locales, aún en los mercados de las zonas rurales o periurbanas, ya tenemos que pensar que la agricultura familiar tiene que competir con otros proveedores de alimentos y que por lo tanto son los consumidores exigiendo sus derechos de alimentos sanos y nutritivos los que nos tienen que orientar en el enfoque de la competitividad y la producción y la productividad para insertarnos en los mercados. A la siguiente, por favor. Dicho todo esto, enfatizo que entonces consideramos la agricultura familiar como un sector social y económico reconocido, para lo cual requiere de visibilidad. Si no tenemos visibilidad, difícilmente va a ser sujeto de las políticas públicas y requiere
de un conjunto de políticas públicas modernas, claras y sostenidas en el tiempo, focalizadas y con una visión sistémica, dadas las características de las unidades productivas de la agricultura familiar, y disponer de instituciones que las apliquen. ¿Por qué el énfasis en la visión sistémica? Porque, sin entrar en contradicciones con la visión sectorial y las políticas por rubro, las unidades productivas de la agricultura familiar y sus organizaciones de economía social y solidaria funcionan como un sistema. Y entonces las políticas tienen que bajar a los territorios, bajar a las unidades productivas, bajar a las empresas cooperativas y de economía solidaria como un sistema de políticas e instrumentos, y las instituciones deben pensarla así y de esa manera. A la siguiente, por favor. Aquí yo quiero poner el énfasis en el tema de la visibilidad y el tema de por qué llamamos agricultura familiar. Porque agricultura tiene distintos nombres en las distintas regiones del continente y del hemisferio. Agricultura familiar campesina, campesinado, agricultura familiar campesina e indígena, productores de pequeña y mediana escala, distintas formas, distinta denominación. Pero el referirnos a un concepto de agricultura familiar nos permite darle visibilidad. Lo que no tiene nombre no se ve, y lo que no se ve se ignora. Por lo tanto, pensamos que más allá de las condiciones culturales en cada región, en el Caribe, en el Centroamérica, en la región andina, en el sur del continente, más allá de las peculiaridades culturales e históricas donde se ha venido desarrollando la agricultura familiar, es importante que nos refiramos a este concepto porque no es antojadizo, es decir, refiere a esta cosa sistémica donde la familia vive en el predio que produce y por naturaleza es un sistema de producción diversificado que apunta a la alimentación de la familia, a la alimentación de la comunidad, a la alimentación de los mercados cercanos en el territorio y a su integración eficaz a partir de una nueva visión de esa agricultura familiar integrada a los mercados. Por lo tanto, la visibilidad es muy importante y reitero, lo que no tiene nombre no se ve y lo que no se ve se ignora. Adelante. Bien. ¿Cómo ha sido el surgimiento de las políticas públicas en estos 20 años? Y han sido consecuencias de muchas cosas. Por ejemplo, una consecuencia de el enorme y potente proceso de urbanización que ha vivido América Latina y el Caribe. Hay que alimentar cada vez más cantidad de población que están concentrados en núcleos urbanos. Por otro lado, también esa alimentación requiere de servicios. Por eso la agricultura familiar tiene que integrarse a empresas que sean capaces de darle servicios para producir con mejor calidad, en mayor cantidad, con productos y alimentos que los requieren los consumidores y al mismo tiempo en mayores volúmenes y con mayor capacidad negociadora. Otro proceso ha sido el de la consolidación democrática y política en nuestra región. Otro, el de la emergencia de las organizaciones sociales de la agricultura familiar, que son interlocutores nacionales y naturales del sector público y del sector político. Y me imagino que en este proceso que ha encarado el Perú existe un profundo diálogo político con las organizaciones representativas de la agricultura familiar. Y luego, como decíamos anteriormente, reconocer el potencial de la agricultura familiar, tanto en su carácter multifuncional como en las diferencias que presenta frente a la agricultura comercial. Adelante. La siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo fue la difusión de este concepto? Porque también hay que entenderlo y adaptarlo a cada una de nuestras características peculiares de cultura, de historia.
cada una de las regiones. El concepto empezó a ser como un centro de difusión básicamente en Brasil, que adquirió mayor trascendencia a partir del 2000, 2003, 2004, con la creación de la especializada agricultura familiar del Mercosur. Chile mantuvo a lo largo de estos 20 años un concepto muy interesante de intervención en políticas públicas a partir del Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola y Pecuario, el INDAP, que genera una serie de instrumentos que potencian la agricultura familiar para insertarse en esa economía abierta que tiene Chile. El PRONAF, el Programa Nacional de Agricultura Familiar del MDA de Brasil, que aporta muchos recursos y muchos instrumentos al desarrollo de la agricultura familiar, y la creciente adopción en varios países de estas definiciones y de diversos tipos de políticas públicas diferenciadas. Quizás el momento crucial fue el Año Internacional de la Agricultura Familiar en el 2014 y el diseño de la agricultura familiar que la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó a partir del 2017, y la intervención de los organismos internacionales, Naciones Unidas como FAO y FIDA, y en nuestra región particularmente de el ICA, que han permitido el mantener vivo estos foros de diálogo político para trabajar sobre este concepto de agricultura familiar y su desarrollo. Adelante. La próxima, por favor. Este es un ejercicio muy interesante que han hecho los compañeros del Programa de Desarrollo Territorial de Agricultura Familiar del ICA, a partir de, como decía Mario, de este documento, de esta nota técnica que fue preparada a fines del año pasado, principios de este año, con la participación de todo el equipo y del consultor Joao Torres, y que nos ha permitido una conceptualización de la agricultura familiar, de sus procesos, de sus organizaciones, de sus empresas y de su proyección en materia de políticas públicas. Y acá vemos cómo de alguna manera esto se construye, ¿no? Desde el concepto, a través del diálogo político entre ministerios de agricultura y organizaciones de la agricultura familiar, a través del reconocimiento jurídico en leyes, decretos, resoluciones, a partir de la institucionalidad, de esa institucionalidad pública que requiere ser modernizada y fortalecida, a partir de saber quiénes son y dónde están los agricultores familiares, es decir, los registros de las unidades de producción agrícola familiar y de sus organizaciones, registros para poder focalizar mejor el uso de los recursos públicos, el uso del presupuesto público, en la preparación de planes, como han hecho ustedes en Perú, y finalmente la aplicación a través de programas, a través de proyectos y a través de acciones concretas de instrumentos y de recursos dentro de esos planes. De alguna manera, esto requiere, y yo pongo énfasis en esto, requiere de dos elementos cruciales en este proceso muy interesante de creación y de formación de las políticas públicas: de diálogo político, con la participación permanente de las organizaciones de la agricultura familiar, un diálogo político privilegiado, convocado desde el gobierno, pero con amplia participación y plural participación. Y finalmente de alianzas público-privadas, porque a veces el Estado no tiene las condiciones de ser tan eficaz en los territorios, mientras que las organizaciones de economía social y solidaria de la agricultura familiar están en todos los territorios, tienen una gran capilaridad territorial y pueden ser socios del Estado en estas alianzas público-privadas para bajar instrumentos y para bajar recursos a los agricultores familiares. Adelante, por favor, en la próxima lámina. Pasar rápidamente aquí, yo creo que en estos 20 años la institucionalidad de agricultura familiar de alguna manera ha estado siempre en discusión a partir de unas acciones fragmentadas del Estado que poco a poco va concibiendo esta cuestión sistémica que decíamos hace un rato. Ha tenido, digamos, muchas veces limitada jerarquía institucional los organismos encargados o rectores de la política pública para la agricultura familiar.
a veces y con mucha frecuencia han tenido poco peso político, y dos elementos que me parece que son claves, y yo creo que ustedes ahí en Perú los conocen muy bien. Muchas veces hay una excesiva concentración en la capital o en las capitales departamentales de las instituciones que tienen que aplicar la política, y hay un déficit en la bajada a los territorios. Hay un déficit en la bajada a los territorios. Por eso yo decía que las alianzas público-privadas con las organizaciones de economía social y solidaria de la agricultura familiar pueden perfectamente ser esas alianzas una forma de bajar recursos e instrumentos a los territorios, para evitar la erosión de esos recursos. Muchas veces hay presupuestos que votan recursos, hay proyectos de los organismos multilaterales de crédito que definen recursos, pero esos recursos a veces llegan en menor medida a las unidades productivas familiares en los territorios, porque quedan diluidos en el ámbito burocrático administrativo. Y finalmente, algo que es un tema que nos debe preocupar a todos, y que el diálogo político franco y amplio permite mejorar, es la falta de transparencia y el riesgo de la corrupción que muchas veces aparece en el uso de los recursos públicos. Finalmente, es importante saber que esas herramientas y esos instrumentos de alguna forma están legitimados, que la institución de aplicación tiene legitimidad, y para ello, bueno, es necesario consolidarlos en leyes, en decretos, instituciones, comisiones o proyectos, pero que estos tienen que estar activos y tienen que estar en permanente diálogo con las organizaciones a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel territorial. Adelante. La próxima, por favor. Bien. Tenemos avances y limitaciones en estos 20 años. Yo creo que varios de los avances importantes es la conceptualización que todos hemos tenido y hemos compartido con las autoridades gubernamentales y con la dirigencia y con el sector académico, de diferenciar, porque son diferentes, la forma de enfoque de la producción, del acceso a los mercados, del manejo de los medios de producción, de los factores de producción y de los recursos naturales que tiene la agricultura familiar de la agricultura comercial. Ha habido un avance significativo en las políticas públicas diferenciadas, reconociendo la heterogeneidad y la multifuncionalidad, y en muchos países se ha ido adaptando y adecuando la institucionalidad a partir de la visibilidad de la agricultura familiar. Limitaciones varias, las históricas, de acceso a recursos, las que decíamos de concentración de las decisiones políticas, de la discontinuidad. Muchas veces el cambio de gobierno, el cambio de administraciones hace discontinuo. Por eso me parece muy importante la tarea que ustedes están haciendo, trabajando sobre una estrategia que entiendo se generó en el 2015, si no me equivoco, y a partir de ahí su actualización a partir de políticas actualizadas y que permitan dar respuesta a las demandas de hoy día. Y finalmente, es decir, hemos tenido todos situaciones en las cuales se ha puesto mucho el énfasis en políticas asistencialistas, cuando en realidad lo que hace falta es poner el énfasis en políticas de inclusión productiva, que mejoren la competitividad, la productividad, la inserción, la asociatividad y la inserción en los mercados. A la próxima, por favor. Bien, ¿por qué hablamos de una agenda contemporánea? ¿Por qué hablamos de una agenda contemporánea? Ya vimos las limitantes de la política pública actual. Cambios del contexto, ambientales, energéticos, económicos, sanidad, tecnologías digitales, etc. Y una agenda internacional que nos desafía. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos que construir una agenda contemporánea? Esto quiere decir construir sobre lo que ya tenemos. Construir sobre las políticas de acceso a la tierra, construir sobre las políticas de generalización y acceso al financiamiento, de garantías, de seguros agrícolas, de seguros de renta, de seguros climáticos contra plagas y enfermedades, de asistencia técnica y de extensión rural, políticas que tienen que ver con
la formación y la capacitación de los productores para la incorporación de tecnologías y de los dirigentes para el manejo de sus acciones. Todas esas deben profundizarse, deben mantenerse y, como decíamos hace un rato, bajar a los territorios sin erosionar recursos que permitan que las unidades productivas familiares aprovechen al máximo esos recursos y esa capacidad del Estado. Pero por otro lado, creo que la agenda contemporánea nos desafía y tenemos que tratar de converger con la agenda contemporánea, nos desafía en temas que tienen que ver con la inclusión productiva, la búsqueda de aumentar la productividad y la competitividad. Cada vez hay que alimentar más cantidad de personas más concentradas en zonas urbanas, y eso nos desafía. La modernización de los sistemas, las inversiones en bienes y servicios públicos que tiene que hacer el Estado nacional y los estados departamentales y provinciales y municipales. También infraestructura en caminería, infraestructura en electrificación, en comunicaciones, para mejorar la cobertura y para permitir la digitalización de los sistemas. En fin, infraestructura, servicios públicos. Como decía Mario, ambiente, cambio climático, transformación de los sistemas productivos para mejorar las condiciones de producción en relación al manejo de los recursos naturales, a la protección de los sistemas agroecológicos y minimizar los factores que generan y que producen el cambio climático. Entonces, por ahí va la necesaria convergencia de las políticas, y esto es importante en el estado que ustedes están de preparación, de revisión de las políticas públicas vigentes, preparar una nueva generación de políticas públicas que permita ser convergente a la agenda contemporánea que hoy nos desafía. Adelante, la próxima, por favor. Bien, finalmente entonces, los elementos que me parecen claves para estas políticas públicas de nueva generación: la visión sistémica, el alcance del concepto, trabajar siempre en el alcance del concepto de agricultura familiar. Agricultura familiar es un concepto social, económico, productivo, de un sistema de producción que combina los factores de producción de una manera diferente a la agricultura comercial. Los sistemas territoriales, es decir, es necesario que los recursos no se queden a nivel centralizado, sino que bajen a los sistemas territoriales de organización y de interacción entre el sector público y el sector privado, reconocer la heterogeneidad y actuar en consecuencia, y esto que decíamos de la multifuncionalidad que tiene la agricultura, que no solo provee alimentos, sino que equilibra territorios, permite mejorar los recursos, los recursos naturales, permite hacer una producción más limpia, más verde, más sostenible. La próxima, por favor. Bien, los lineamientos. Creo que es vital mirar nuestras instituciones, la de cada país, y construir una gobernanza moderna, actualizada, que supere la sectorialidad, que se apoye en esa visión sistémica y que para ello se apoye en el diálogo político. Visiones integradas, competitividad, sostenibilidad, inclusión, los roles de las instituciones y las alianzas, es decir, afirmar el Estado como promotor, regulador, proveedor y productor de bienes y servicios, pero también promover, como dijimos ya, la cooperación público-privada, las alianzas público-privadas y la búsqueda de que estas organizaciones de la agricultura familiar, estas empresas de economía social y solidaria, sean socias de los estados, nacionales o locales, para bajar los recursos y para aplicar los instrumentos. Finalmente, creo que tenemos que utilizar y aprovechar todos los espacios de integración hemisférica. La Comunidad Andina de Naciones, los países que integran el Mercosur, los países que integran la CELAC en Centroamérica, los países del CARICOM, cada uno tiene sus peculiaridades históricas, culturales, productivas, de mercado, de orientaciones, pero tenemos que tratar desde
cada uno de nuestros países y de cada una de nuestras posibilidades, proyectar eso en el ámbito regional e internacional. La próxima, por favor. Bueno, esto de alguna manera ya lo decíamos, fortalecer desde el punto de vista estratégico, orientarnos al contexto internacional, dándole obviamente cada país sus prioridades, pero claramente apuntar a articularnos con las políticas macroeconómicas, articularnos y poner el énfasis en la inclusión económica, social y productiva, planificar el desarrollo rural asentado en la agricultura familiar como un motor de ese desarrollo, como parte de la solución y no del problema del desarrollo territorial rural, porque como dijimos al principio, la agricultura familiar genera ingresos para las familias rurales, genera empleo, permite producir alimentos de mejor calidad, equilibra los territorios y tiene todos esos efectos que me parece tienen que ser reconocidos por la política pública. Y finalmente también permite mantener ecosistemas frágiles, y ahí aparece un nuevo concepto, que es el de recibir recursos por servicios ambientales, que es una política pública que está a caballo de los ministerios de Agricultura y los ministerios de Medio Ambiente, pero que tenemos que tratarla con mucho cuidado. Y finalmente, fortalecer la sinergia, la acción conjunta y articular todos aquellos organismos públicos que tienen injerencia en las políticas y en la aplicación de las políticas públicas para la agricultura familiar en mecanismos eficaces para transferir las mismas. La próxima, por favor. Finalmente, el ICA dispone hoy a través de la representación en Perú, a través de sus distintos programas regionales, de una serie de herramientas e instrumentos para cooperar, para colaborar, incluso con este proceso que ustedes están iniciando de actualizar la estrategia y las políticas públicas para la agricultura familiar del Perú. El ICA es capaz de trabajar en el fortalecimiento de las alianzas. Es un organismo neutro que puede convocar actores de la academia, de las universidades, de las organizaciones sociales, de las organizaciones económicas, de la agricultura familiar a nivel territorial. Los puede convocar y puede facilitar el diálogo político entre todos. Puede aportar investigaciones y trabajos técnicos, puede facilitar la cooperación horizontal y el diálogo interregional, por ejemplo, entre Comunidad Andina, Mercosur, Centroamérica y el Caribe, y finalmente dispone hoy de un observatorio sobre políticas para la agricultura, el OPSA, que permite hacer la identificación, el seguimiento, la evaluación y el apoyo al diseño de las políticas, que desde ya está disponible, para cooperar con ustedes en este proceso. Y finalmente, las acciones colectivas hemisféricas para generar bienes y servicios públicos oportunos, pertinentes y de calidad, aprovechando la capacidad instalada y la experiencia. Mencionábamos hoy países como Chile, países como Brasil, países como Costa Rica o República Dominicana, o como Colombia, como mismo Perú, en esos intercambios, en esas acciones colectivas hemisféricas para poder aprender de todos un poco y poder diseñar nuevas acciones que le permitan a los gobiernos, en alianza con las organizaciones y las empresas de economía social y solidaria, generar nuevos bienes y servicios públicos en beneficio de la agricultura familiar. Cuenten con el ICA, este es el desafío, cuenten con el programa de desarrollo territorial de la agricultura familiar y los otros programas que el ICA tiene disponibles, y créanme que este proceso el que ustedes han iniciado es sumamente importante y es clave para fortalecer un sector que, como dijo el viceministro en su intervención inicial, es importantísimo desde el punto de vista de la provisión de alimentos, desde el punto de vista de la cobertura territorial, desde el punto de vista de la cantidad de personas y de unidades productivas que representan hoy en la vida económica agrícola del Perú.
con esto termino, les agradezco mucho la atención y me disculpo si me fui un poco largo, pero bueno, espero que haya sido útil y desde ya que estoy a disposición. Muchas gracias.